La ciudad de Guadalajara estaba envuelta en un silencio pesado aquella noche. Dentro del Instituto de Ciencias Forenses, las luces frías iluminaban pasillos interminables que parecían más largos de lo habitual. El doctor Ramiro Castillo, un médico forense con más de una década de experiencia, se preparaba para cerrar su turno. Había pasado el día entre informes, cortes de bisturí y el olor persistente de formol, un aroma que se quedaba impregnado en la piel como una sombra invisible. Miró el reloj. Quedaban pocos minutos para marcharse. El cansancio lo dominaba y ya pensaba en el trayecto de regreso a su casa en Zapopan, cuando el teléfono de su oficina sonó con un timbre estridente que lo hizo estremecer. Contestó sin imaginar que esa llamada se grabaría para siempre en su memoria. Del otro lado de la línea, la voz temblorosa del vigilante nocturno apenas podía sostener una frase coherente. Balbuceaba, tartamudeaba y Ramiro apenas alcanzó a entender lo esencial. Un cuerpo había desaparecido de la cámara fría. La afirmación lo dejó inmóvil por unos segundos. Aquello era imposible. Un cadáver no podía moverse por sí mismo, y mucho menos desaparecer en un lugar donde cada ingreso estaba registrado con precisión. Se levantó de inmediato. El eco de sus pasos resonó en el corredor vacío, mientras su bata blanca rozaba contra las paredes. A medida que avanzaba, sentía cómo la temperatura descendía y el olor a productos químicos se intensificaba. El silencio era tan denso que incluso el zumbido de los ventiladores industriales parecía un rugido. Al llegar a la sala, el vigilante lo esperaba con el rostro pálido y los ojos vidriosos. Apenas levantó la mano para señalar la gaveta abierta. Ramiro se inclinó, iluminó el interior con la linterna que siempre cargaba, y el vacío lo golpeó como un puñetazo en el estómago. El espacio estaba completamente vacío. Su respiración se aceleró. Revisó de inmediato el libro de registros, buscó entre hojas amarillentas la firma de algún responsable de retiro, pero no había nada. Nadie había autorizado movimientos esa noche. Cada rincón del lugar parecía normal, salvo por el hecho más perturbador: la ausencia del cadáver de un joven que, horas antes, había ingresado tras un accidente en carretera. La incredulidad comenzó a transformarse en inquietud. Miró al vigilante, que evitaba sostenerle la mirada como si temiera confirmar lo obvio. Ramiro sabía que aquella situación no se podía explicar con descuido o error humano. Algo más estaba ocurriendo entre aquellas paredes que habían visto demasiadas historias de muerte. Inspiró profundamente, sintiendo cómo el aire helado le quemaba la garganta. Se giró hacia el pasillo y ordenó reunir al personal de guardia. Sabía que lo que estaba por investigar no solo pondría a prueba su experiencia profesional, sino también su cordura. Y en medio de esa tensión creciente, dejó escapar una frase casi automática, pero sincera. Si eres amante de historias como esta, suscríbete, activa la campanita y cuéntanos en los comentarios cuál ha sido tu peor experiencia en la vida. El eco de su voz se perdió en el pasillo, justo en el instante en que una puerta metálica se cerró sola a lo lejos, como si algo invisible hubiera escuchado. El equipo de guardia llegó al pasillo principal, aún con los rostros adormecidos por la rutina nocturna. Ramiro no perdió tiempo en rodeos y los condujo directamente a la cámara fría. El sonido de las llaves girando en la cerradura metálica fue el único ruido en ese instante. Al abrir la pesada puerta, una ráfaga helada salió disparada, impregnada del olor punzante a químicos y piel muerta. El grupo se detuvo frente a la gaveta señalada por el vigilante. Ramiro volvió a iluminar el interior con su linterna, pero la visión era la misma. Un hueco oscuro, vacío, imposible de justificar. El silencio se volvió insoportable. Incluso el goteo constante de una tubería en el techo parecía marcar el paso de un tiempo distinto, más lento, más cruel.
Uno de los auxiliares murmuró que tal vez habían trasladado el cuerpo por error a otra sala. Ramiro apretó los dientes conteniendo la impaciencia. «Revisemos todo», ordenó con firmeza. Abrieron gavetas, levantaron sábanas mortuorias, confirmaron identidades. Uno tras otro, los cadáveres permanecían en sus lugares, con etiquetas en orden, sin alteraciones. Todos menos uno, el joven del accidente de carretera. Ramiro sintió cómo su pulso se aceleraba. Era un muchacho de 20 y tantos años, traído desde las afueras de Tepatitlán tras un choque brutal. Recordaba claramente su ingreso, las huellas de sangre seca en el rostro, los fragmentos de vidrio en la ropa. Ese cuerpo estaba allí unas horas antes y ahora había desaparecido sin explicación. El personal comenzó a inquietarse. Un auxiliar, con la voz quebrada, preguntó si debía llamar a la policía. Ramiro negó con un gesto. La sola idea de reportar un hecho así podría desatar un escándalo que pondría en riesgo la credibilidad del instituto. Decidió que primero agotarían cada posibilidad interna. Recorrieron pasillos, revisaron oficinas, abrieron depósitos de instrumental quirúrgico. El eco de los pasos se mezclaba con el crujido de puertas viejas. Cada rincón inspeccionado aumentaba la frustración. No había huellas de movimiento, no había rastros de arrastre en el piso, no había marcas de ingreso forzado. El cuerpo parecía haberse desvanecido en el aire. Ramiro regresó a la cámara fría con la respiración pesada. Se inclinó sobre el espacio vacío y pasó la mano por la superficie metálica. Estaba húmeda, helada, como si hubiese permanecido cerrada durante horas sin ser tocada. Cerró los ojos y por un instante pensó que quizá había pasado por alto algún detalle, algún procedimiento mal registrado. Pero la lógica no encontraba cabida en esa escena. Miró a sus compañeros y notó el mismo miedo en cada rostro. Nadie se atrevía a decirlo en voz alta, pero todos compartían la misma pregunta. ¿Cómo podía desaparecer un cuerpo de un lugar diseñado para custodiarlo? Ramiro tragó saliva, dispuesto a mantener la calma. Sabía que si se dejaban dominar por el pánico, perderían toda claridad. Inspiró profundo y dijo en voz baja: «Vamos a encontrarlo, pero lo haremos nosotros. Nadie más debe saberlo aún». Mientras la tensión aumentaba, una de las luces fluorescentes del techo parpadeó varias veces antes de apagarse por completo, dejando a todos en penumbras. Y justo ahí, cuando el silencio se transformó en amenaza, Ramiro comprendió que la noche apenas comenzaba. Quédate hasta el final, porque lo que ocurrió después fue aún más perturbador. El pasillo quedó envuelto en una penumbra inquietante tras el apagón de la luz fluorescente. Ramiro ordenó a uno de los auxiliares que buscara una lámpara portátil, y mientras tanto, la tenue claridad de la linterna en su mano iluminaba apenas los rostros tensos de quienes lo acompañaban. El aire frío se sentía más denso, como si cada inspiración costara el doble. El zumbido lejano de una máquina de refrigeración se mezclaba con un crujido metálico que nadie lograba identificar. Caminaron lentamente por los corredores, revisando cada esquina. Las paredes húmedas desprendían un olor a óxido y desinfectante que se mezclaba con el sudor nervioso de los presentes. Ramiro observaba cada detalle con obsesión. Puertas cerradas, pisos limpios, sillas vacías. Todo parecía en orden, pero la ausencia del cuerpo pesaba más que cualquier otra cosa. El ambiente estaba cargado de una tensión invisible. Uno de los auxiliares comenzó a hablar en voz baja sobre viejas historias del instituto, rumores de salas clausuradas y experimentos olvidados. Ramiro lo interrumpió de inmediato, no porque creyera que eran ciertos, sino porque temía que la sugestión minara la concentración del grupo. Sin embargo, en el fondo, esas palabras quedaron resonando como un eco incómodo. Regresaron al vestíbulo principal. El reloj de pared marcaba las 3 de la madrugada.
y cada tic-tac se escuchaba como un martilleo en las sienes. Afuera, el viento golpeaba las ventanas con ráfagas cortas que hacían vibrar los vidrios. Adentro, el silencio era tan absoluto que incluso el roce de los zapatos contra el piso pulido parecía un estrépito. Ramiro intentó organizar la búsqueda de manera sistemática. Dividió al equipo en pares para cubrir más terreno y les pidió que reportaran cualquier irregularidad. Se quedó solo por unos minutos en el pasillo que conducía a las oficinas administrativas. La luz de emergencia pintaba todo de un tono rojizo, como si las paredes sangraran. En medio de ese ambiente sofocante, tuvo la sensación de que alguien lo observaba desde una esquina. Giró de golpe, pero no había nadie. Respiró hondo, convencido de que el cansancio empezaba a jugarle en contra. Sin embargo, la sensación no desapareció. Sus pasos retumbaban como si hubiera otros detrás, imitando su ritmo, deteniéndose justo cuando él se detenía. Cada sombra proyectada parecía alargarse más de lo normal, deformándose en figuras extrañas sobre el suelo. El sonido de un golpe seco lo hizo girar hacia la cámara fría. Corrió con el corazón acelerado y encontró a sus compañeros reunidos allí. Uno de ellos aseguraba haber escuchado que alguien cerraba una gaveta con violencia, pero al revisar todo, no hallaron nada fuera de lugar. La tensión era insoportable. Nadie quería pronunciarlo, pero todos comprendían que lo que estaba ocurriendo escapaba a cualquier explicación sencilla. Ramiro los miró en silencio, consciente de que necesitaba respuestas urgentes, y fue en ese instante, mientras intentaba mantener la calma, que un destello repentino en el monitor de seguridad captó su atención. La pantalla mostró un parpadeo irregular, como si algo quisiera revelarse y al mismo tiempo ocultarse. El parpadeo en el monitor atrajo a todos como un imán. Ramiro ajustó los controles, pero la imagen se distorsionaba en líneas grises y negras, hasta desaparecer en una pantalla completamente estática. Maldijo en silencio. Las grabaciones de esa área eran la única evidencia que podía aclarar el paradero del cuerpo. El vigilante juraba haber visto todo en orden unas horas antes, pero los archivos parecían borrados de manera quirúrgica. El forense pidió acceso a las grabaciones de respaldo. Se trasladaron a la pequeña sala de monitoreo, donde el aire era sofocante, cargado del olor metálico de cables recalentados. En el estante, los discos duros parpadeaban con luces verdes, indicando funcionamiento normal. Sin embargo, al intentar reproducir los archivos, descubrieron que justo en el intervalo crítico, entre la 1 y las 2 de la madrugada, las cámaras habían quedado apagadas. Ningún registro, ni siquiera un error técnico. Era como si alguien hubiera decidido eliminar todo rastro del instante en que el cadáver se desvaneció. El silencio de los presentes lo decía todo. Nadie quería admitirlo, pero la manipulación era evidente. Ramiro pasó la mano por la frente sudorosa y sintió el frío del metal en la consola. El contraste entre la piel húmeda y la superficie helada lo estremeció. Se giró hacia sus colegas. Esto no es un fallo. Alguien intervino aquí dentro. La frase quedó flotando, cargada de un peso que ninguno deseaba sostener. La idea de un intruso rondando el instituto mientras ellos trabajaban era insoportable. Uno de los auxiliares sugirió revisar puertas y accesos, pero los registros electrónicos mostraban que nadie había entrado ni salido. Ramiro sabía que eso no era garantía. Si alguien había manipulado las cámaras, también podía haber alterado los registros. El ambiente se volvía cada vez más opresivo. Los fluorescentes vibraban con un zumbido grave que se colaba en los oídos, como un recordatorio constante de que algo estaba fuera de lugar. Los presentes intercambiaban miradas nerviosas, evitando articular las preguntas que todos tenían en mente. Ramiro decidió que debían continuar la búsqueda en otras zonas.
El cadáver tenía que estar en algún punto del edificio. Ordenó que lo acompañaran a revisar los depósitos más antiguos, esos que rara vez se utilizaban. El pasillo hacia esa sección estaba cubierto de polvo y telarañas, con un olor a humedad que anunciaba abandono. El eco de las pisadas era más profundo allí, como si las paredes tragaran el sonido. Cuando empujaron una de las puertas herrumbrosas, descubrieron un cuarto abarrotado de muebles viejos y cajas amontonadas. El aire estaba cargado de moho y una fina capa de ceniza cubría los objetos. Ramiro encendió su linterna y enfocó el fondo. Allí, oculta tras un armario, se veía una puerta olvidada, distinta a las demás, con la pintura descascarada y el metal corroído por el tiempo. El corazón del forense dio un vuelco. Sintió que esa entrada escondida era la clave para entender el misterio. Avanzó lentamente, apartando cajas y maderas, mientras sus colegas observaban en silencio, paralizados por la mezcla de miedo y curiosidad. Y justo cuando estiró la mano para girar la manija, un crujido seco resonó del otro lado, como si algo o alguien esperara allí dentro. Antes de continuar, recuerda dejar tu me gusta si esta historia te tiene atrapado. Tu apoyo nos ayuda a seguir compartiendo relatos reales que no todos se atreven a contar. El crujido detrás de la puerta heló a todos. Ramiro sostuvo la linterna con firmeza, iluminando el marco corroído. El olor a humedad se intensificó de golpe, como si aquella entrada hubiera estado sellada durante años. Con esfuerzo logró girar la manija. El sonido metálico chirrió con un eco agudo que recorrió el pasillo. La puerta se abrió lentamente, revelando un cuarto que parecía detenido en el tiempo. El aire era espeso, cargado de polvo que se arremolinaba bajo la luz de la linterna. Cada respiración sabía a moho. Los estantes, torcidos por el peso de los años, sostenían instrumental quirúrgico oxidado, bisturís, pinzas, agujas enormes cubiertas de una capa marrón que recordaba la sangre seca. El suelo estaba manchado con marcas oscuras que no se habían borrado a pesar del tiempo. Los auxiliares dudaron en entrar, pero Ramiro dio el primer paso. Sus zapatos aplastaron vidrios rotos que crujieron como huesos bajo la suela. El silencio era absoluto, roto únicamente por el goteo constante de una tubería oxidada en el rincón. A medida que avanzaban, la linterna iluminaba objetos cada vez más perturbadores. Frascos con líquidos turbios, etiquetas ilegibles, guantes rígidos por el paso de los años. En una mesa de metal cubierta por una sábana amarillenta, descubrieron huellas de cortes recientes en la tela, como si alguien hubiera trabajado allí no hacía mucho. Ramiro pasó la mano sobre la superficie. El frío del acero le erizó la piel. No pudo evitar pensar en las historias que escuchó alguna vez sobre médicos que usaban cadáveres para prácticas clandestinas. El olor era penetrante, una mezcla de hierro, humedad y algo más difícil de identificar como carne rancia impregnada en las paredes. Ramiro sintió un nudo en la garganta, pero sabía que debía continuar. Al fondo del cuarto, detrás de cajas apiladas y muebles cubiertos con sábanas polvorientas, distinguió un viejo archivador. Una de las gavetas estaba trancada, oxidada por los años. Pidió ayuda a uno de los auxiliares y entre ambos forzaron la cerradura. El chirrido al abrirla hizo que todos contuvieran la respiración. Dentro, envuelto en papeles amarillentos, había un cuaderno de cuero desgastado, cubierto de polvo. Ramiro lo tomó con cuidado. El material era rugoso al tacto, con manchas que parecían haber penetrado en el cuero mismo. Abrió la primera página y descubrió letras desvaídas, escritas con tinta negra que se había corrido con la humedad. A medida que pasaba las hojas, encontró anotaciones de un antiguo forense que había trabajado allí décadas atrás.
Eran descripciones inquietantes, prácticas extrañas con cuerpos sin identificación, procedimientos nunca autorizados, palabras escritas con prisa que parecían más confesiones que registros médicos. El silencio se volvió aún más pesado. Cada línea del cuaderno dejaba claro que en ese instituto se habían hecho cosas que nadie había querido registrar oficialmente. Ramiro tragó saliva. Tenía la sensación de que ese diario podía explicar lo que había ocurrido esa noche. Pero antes de poder leer más, un ruido seco retumbó en la sala refrigerada del otro lado del pasillo. Un golpe fuerte, como si una gaveta hubiera sido cerrada con furia. Ramiro levantó la vista, el cuaderno aún en sus manos, mientras una corriente de aire helado recorrió el cuarto abandonado. El golpe resonó como un trueno en medio del silencio. Ramiro apretó el cuaderno contra su pecho y salió del cuarto olvidado. El pasillo estaba en penumbras, iluminado solo por la luz temblorosa de su linterna. El aire frío de la cámara se escapaba por la rendija de la puerta metálica, como un susurro helado que lo llamaba a entrar. Con pasos cautelosos, atravesó el corredor hasta la sala refrigerada. Dentro, todo parecía en orden. Las gavetas permanecían cerradas, alineadas como soldados silenciosos. El vigilante juraba haber oído el golpe, pero ninguno de los presentes podía confirmar de dónde había venido exactamente. Ramiro sintió la presión en el pecho aumentar. Miró el cuaderno de cuero en sus manos y supo que debía abrirlo otra vez. De regreso en la sala olvidada, lo colocó sobre la mesa metálica. La linterna iluminaba las páginas amarillentas, quebradizas al tacto. El olor a humedad impregnaba cada hoja y la tinta desvaída dificultaba la lectura. Sin embargo, algunas frases eran claras. Los cuerpos sin reclamar, procedimientos fuera de protocolo, experimentos de resistencia. Las palabras parecían escritas con urgencia, con trazos irregulares, como si el autor hubiese querido dejar constancia de secretos que no podían salir a la luz. A medida que pasaba las páginas, Ramiro sintió que la piel de sus brazos se erizaba. Había diagramas de incisiones, notas sobre sustancias inyectadas en cadáveres y referencias a pruebas que no tenían sentido en un entorno médico. El forense sabía que aquello no era un manual, sino más bien un testimonio perturbador de prácticas prohibidas. El silencio en la sala era tan intenso que podía escuchar su propia respiración agitada. Cada vez que giraba una página, el crujido del papel viejo se mezclaba con el zumbido de la linterna. Sus manos sudaban, haciendo que el cuero resbalara entre sus dedos. Uno de los auxiliares, que observaba detrás, preguntó si todo aquello podía tener relación con el cuerpo desaparecido. Ramiro no respondió. No quería dar conclusiones precipitadas, pero la coincidencia era demasiado inquietante. Un diario oculto, cámaras apagadas en momentos claves, un cadáver que se esfumaba sin dejar rastro. El cuaderno terminaba con unas líneas apenas legibles. Lo que se oculta aquí no debe ser revelado. El precio de saberlo es demasiado alto. Ramiro cerró el diario con brusquedad. El eco del golpe de las tapas resonó en el cuarto, como una advertencia. El miedo se mezclaba con la necesidad de seguir. Sabía que no podía quedarse solo con esas páginas. El hallazgo planteaba más preguntas que respuestas. ¿Quién había escrito esas notas? ¿Qué prácticas habían quedado enterradas en la historia del instituto? ¿Y por qué justo esa noche parecía repetirse algo semejante? Cuando se disponía a guardar el cuaderno, su teléfono vibró en el bolsillo. La voz del vigilante sonó al otro lado, cargada de urgencia. «Doctor, venga rápido. El cuerpo está en su lugar». Ramiro se quedó inmóvil, mirando el diario como si ardiera en sus manos. Si este relato te mantiene en vilo, suscríbete y comparte este video con alguien que disfrute de historias reales que hielan la sangre. Ramiro corrió por el pasillo con el diario aún en la mano. El frío que escapaba de la cámara
se mezclaba con el sudor que le corría por la espalda. Al entrar, se detuvo en seco. Allí, en la misma gaveta donde había desaparecido, yacía de nuevo el cuerpo del joven accidentado. La piel pálida, el cabello enmarañado y las marcas del choque estaban intactas, como si jamás se hubiera movido. Los auxiliares se miraban entre sí con incredulidad. El vigilante juraba que, segundos antes, ese espacio estaba vacío. Ramiro se acercó lentamente, extendiendo la mano hacia la sábana mortuoria. El contacto con la tela helada le confirmó que el cadáver estaba allí, sólido, real. Pero la lógica no podía aceptar lo que estaba viendo. El silencio era tan profundo que cada respiración se oía como un suspiro en la sala. El zumbido de los refrigeradores acompañaba ese momento surrealista. Nadie sabía qué decir. Ramiro ordenó revisar nuevamente los registros, convencido de que alguna anotación aclararía el misterio. Pero los documentos seguían idénticos a como los habían dejado. Nada explicaba cómo el cuerpo podía estar ausente y minutos después volver a aparecer en su lugar. Uno de los auxiliares propuso verificar las cámaras otra vez. Se trasladaron de inmediato a la sala de monitoreo. Ramiro revisó las grabaciones con una mezcla de esperanza y miedo. El archivo mostraba imágenes normales hasta las 12 de la noche. Luego, la pantalla se volvió negra justo en el mismo intervalo en que el cuerpo desapareció. Cuando reapareció en la gaveta, las cámaras también se habían apagado. No existía ningún registro visual del instante en que el cadáver volvió a ocupar su sitio. El desconcierto se convirtió en una losa. La evidencia apuntaba a una manipulación deliberada, pero no había forma de comprobar quién estaba detrás. El forense sintió un escalofrío recorrerle la columna. La coincidencia era demasiado precisa. Cada vez que ocurría lo inexplicable, los sistemas de vigilancia dejaban de funcionar. Regresaron a la cámara fría. Ramiro observó el cuerpo en silencio. El rostro del joven parecía tranquilo, casi ajeno al caos que estaba provocando su presencia intermitente. La piel mostraba la rigidez propia de la muerte. El olor a formaldehído impregnaba el aire y, sin embargo, había algo extraño en la quietud de ese espacio. Uno de los auxiliares no soportó más la presión y salió corriendo hacia el pasillo con la respiración agitada. Ramiro lo dejó ir. No podía culparlo. Todos estaban al límite. Sabía que la noche aún no terminaba y que lo peor estaba por venir. Mientras observaba al cadáver, pensó en el diario que había encontrado en la sala olvidada. ¿Podría estar relacionado con lo que estaba sucediendo? La coincidencia era demasiado grande para ignorarla. En ese instante, un ruido seco resonó desde la parte superior del edificio. Era como si una puerta se hubiese cerrado con violencia en el piso superior, un lugar que, según el reglamento, debía estar completamente vacío a esas horas. Ramiro levantó la linterna con el corazón latiendo con fuerza. Sabía que debía averiguar qué estaba ocurriendo allí arriba. Ramiro salió del instituto cuando el cielo apenas empezaba a clarear. Caminó hasta su coche con la mente saturada y las manos aún frías, como si la temperatura de la cámara se hubiera quedado impregnada en su piel. Encendió el motor, pero no puso música. El silencio del vehículo era un reflejo de su estado interior. Una mezcla de cansancio y preguntas sin respuesta. La carretera hacia su casa en Zapopan estaba casi vacía. Los faroles lanzaban sombras alargadas sobre el asfalto húmedo por la neblina. Ramiro no podía dejar de pensar en el diario guardado bajo su bata. Lo había llevado consigo casi sin darse cuenta, como si temiera dejarlo de nuevo en aquella sala olvidada. Cada vez que recordaba las palabras escritas en esas páginas, un nudo le cerraba la garganta. Al llegar a su hogar, dejó las llaves sobre la mesa y se hundió en el sofá sin siquiera quitarse los zapatos. Cerró los ojos, pero en lugar de descanso, encontró imágenes que no lo dejaban en paz.
el espacio vacío de la gaveta, el cuerpo reapareciendo como si nunca se hubiera movido, la tinta corrida en las páginas del cuaderno. Intentó apartar esos recuerdos, pero cuanto más lo hacía, más intensos volvían. La casa estaba en silencio absoluto. Solo se escuchaba el goteo lento de una llave mal cerrada en la cocina y el murmullo lejano de un perro ladrando en la madrugada. Ramiro se levantó, tomó un vaso de agua y se miró en el reflejo de la ventana. Su rostro estaba demacrado, los ojos hundidos y rojos por la falta de sueño. En ese momento se dio cuenta de que no podría descansar hasta entender lo que había visto. Sacó el diario del bolso y lo colocó sobre la mesa. Encendió la lámpara de escritorio y empezó a leer de nuevo. El olor a cuero viejo y humedad impregnó la habitación. Las frases incompletas parecían más perturbadoras en la soledad de su casa. Había fragmentos que hablaban de pruebas de resistencia y de observar cambios en la rigidez cadavérica. Ramiro sabía que esas prácticas no formaban parte de la medicina legal. El cansancio lo venció por un momento y se quedó dormido con el diario abierto sobre el pecho. Soñó con pasillos interminables, con cuerpos que se levantaban de las camillas y lo observaban sin rostro. Despertó sobresaltado, con la respiración agitada y el sudor empapándole la frente. El reloj marcaba las 6 de la mañana. No había pasado ni una hora de sueño real. Decidió regresar al instituto antes de que comenzara el movimiento habitual. Guardó el diario en su maletín, se puso la bata limpia y salió de nuevo a la calle. El aire frío de la mañana lo golpeó con fuerza, devolviéndole algo de claridad. Condujo en silencio, convencido de que debía revisar esa sala olvidada una vez más. Lo que no imaginaba era que, al llegar, encontraría algo completamente distinto a lo que había dejado la noche anterior. Si esta historia te mantiene en tensión, deja tu comentario con lo que crees que está sucediendo. Tus ideas pueden ser la clave para entender este misterio. Ramiro llegó al instituto antes de las 8 de la mañana. El sol iluminaba tenuemente la fachada gris del edificio, pero esa claridad no disipaba la pesadez que arrastraba desde la noche anterior. Estacionó su coche y avanzó con paso rápido hacia el interior, convencido de que debía regresar a la sala olvidada. Sentía que ahí estaba la pieza que le permitiría comprender el enigma del cuerpo desaparecido. Atravesó los pasillos en silencio. Los empleados recién llegados lo saludaban con normalidad, sin mostrar rastro alguno de lo ocurrido horas antes. Ese detalle lo inquietó. Nadie parecía recordar la agitación de la madrugada, como si hubiera sido una ilusión que solo él conservaba en la memoria. Se dirigió directamente hacia la sección trasera del edificio. Reconoció el pasillo estrecho, la pintura descascarada en las paredes, el olor penetrante a humedad. Cada paso lo acercaba al sitio que había descubierto la noche anterior junto a sus colegas. Sin embargo, al llegar al final del corredor, el aire se le cortó en los pulmones. La puerta ya no era la misma. Donde antes había un marco corroído y una manija vieja, ahora había una entrada nueva, metálica, reforzada con cerradura moderna. La pintura estaba intacta, sin marcas de óxido ni polvo. Parecía haber sido instalada recientemente, aunque nadie había mencionado reformas en esa zona. Ramiro se quedó inmóvil, observando incrédulo. Tocó la superficie con la palma de la mano. Estaba fría, sólida, sin rastros de antigüedad. Golpeó suavemente y escuchó un eco hueco, como si del otro lado aún existiera un espacio vacío. La certeza de que alguien había modificado la estructura en cuestión de horas lo dejó con un escalofrío recorriéndole la espalda. Buscó a un auxiliar para preguntarle por la remodelación. El joven lo miró confundido. «Doctor, ahí nunca hubo una sala. Siempre ha estado cerrado». Ramiro frunció el ceño. Repitió la pregunta a otros empleados, pero las respuestas fueron idénticas. Nadie recordaba la habitación llena de instrumental oxidado,
ni el cuaderno de cuero que ahora reposaba en su maletín. El forense sintió que el suelo se movía bajo sus pies. ¿Era posible que todo hubiese sido producto de su imaginación? Pero no. El diario era real. Lo había tocado, lo había leído. Recordaba el olor a moho, las páginas manchadas, los diagramas perturbadores. No podía aceptar que aquello fuera un simple desvarío. Volvió a mirar la puerta reforzada. Pensó en forzar la cerradura, pero sabía que levantaría sospechas. Además, no tenía garantía de que lo que había visto la noche anterior siguiera allí. Una angustia profunda lo envolvía. El lugar que había revelado un secreto estaba ahora sellado, como si alguien se hubiera adelantado a borrar las pruebas. El murmullo de voces en el pasillo lo obligó a alejarse. Guardó silencio, disimulando la tensión en su rostro. Mientras caminaba de regreso a su oficina, el diario parecía pesar el doble dentro de su maletín, como si ardiera contra su costado. Y fue entonces, en medio de esa confusión, cuando escuchó a lo lejos una risa breve, apagada, proveniente de la dirección del Archivo General. Una risa que no correspondía a nadie conocido. Ramiro pasó el resto de la mañana intentando recuperar la calma, pero cada rincón del instituto parecía recordarle lo que había visto. Los pasillos estaban llenos de actividad normal. Secretarias archivando expedientes, auxiliares moviendo camillas, técnicos revisando muestras. Para todos era un día cualquiera. Para él era la continuación de un enigma que lo estaba consumiendo. Se encerró en su oficina y colocó el diario sobre el escritorio. Lo abrió en las últimas páginas, las más dañadas por la humedad. Las frases eran casi ilegibles, pero alcanzó a distinguir fragmentos. No repetir el error, mantener la puerta cerrada. El silencio garantiza la continuidad. Cerró los ojos con fuerza. Aquellas palabras parecían escritas como una advertencia dirigida a cualquiera que, como él, hubiera llegado demasiado lejos. Con el correr de los días, notó algo aún más perturbador. Ninguno de sus colegas recordaba la desaparición del cuerpo. Cuando intentaba mencionarlo, respondían con evasivas o lo miraban como si estuviera confundido. El vigilante nocturno que había hecho la llamada inicial juraba no haber visto nada extraño. Todo lo ocurrido parecía haberse borrado de la memoria colectiva, salvo de la suya. Esa sensación lo acompañó durante semanas. Cada vez que caminaba por el pasillo donde antes estuvo la sala olvidada, el aire le parecía más pesado y el eco de sus pasos le recordaba que había un secreto sellado tras esa puerta metálica recién instalada. A veces se detenía frente a ella, apoyaba la mano sobre el frío del metal y creía escuchar un zumbido leve, como un suspiro atrapado al otro lado. El diario permanecía escondido en su casa, dentro de un cajón bajo llave. No se atrevía a mostrarlo a nadie. Temía que lo tomaran por loco, pero sobre todo, temía que alguien intentara quitárselo. De noche, el olor a humedad y cuero envejecido parecía filtrarse desde el cajón, impregnando su habitación. Era como si las páginas respiraran en silencio. Ramiro aprendió a vivir con ese peso. Siguió trabajando en el instituto, cumpliendo con su labor diaria, pero una parte de él había cambiado para siempre. El recuerdo del cadáver que desapareció y reapareció en cuestión de horas lo perseguía como una sombra invisible, y la certeza de que nadie más lo recordaba lo hundía en un aislamiento doloroso. Un día, al salir de guardia, se detuvo frente al edificio y observó las ventanas oscuras del piso superior. El viento soplaba con fuerza, arrastrando hojas secas por el estacionamiento. Juraría haber visto una silueta inmóvil, observándolo desde una de esas ventanas, pero cuando parpadeó, ya no había nada. Ramiro bajó la mirada, respiró hondo y se marchó en silencio. Sabía que nunca obtendría respuestas y que aquel misterio seguiría enterrado entre las paredes del instituto.
Solo le quedaba convivir con el recuerdo de una verdad que nadie más aceptaba. Si esta historia te dejó pensando, suscríbete y cuéntanos en los comentarios qué crees que ocurrió realmente aquella noche. Tu opinión puede abrir nuevas perspectivas sobre este caso.